Le damos la bienvenida por primera vez al señor concejal Federico Pirota. ¿Cómo le va? Muy bien, buen día a todos. Debutando en el Estreno. programa, así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sabemos que están trabajando en un proyecto de ficha limpia, ¿no? Que se viene hablando hace unos meses, también desde diferentes espacios políticos, Sí, pero que originalmente lo había presentado el PRO. sí, para contextualizar un poco lo que es la ficha limpia, esto es un proyecto de hace muchos años que se trae de Brasil, que fue el primero en implementar una ficha limpia cuando estaba el gobierno, no sé si era una transición entre Lula y Vilma, que fueron los primeros en aprobar una ley de este tipo, que después medios que le jugó en contra porque esa misma ley le impidió a Lula ser candidato. Cuando hablamos de ficha limpia, se habla del impedimento para cualquier persona. En su momento, la idea original de la ley era para los cargos electivos. No podía ser candidato ninguna persona que tenga alguna un proceso de corrupción avanzado con una eh, con una sentencia en segunda instancia. Ese es el proyecto original, el cual se trajo y en el 2019 se quiso aplicar acá en la Argentina. Fue un grupo de legisladores Juntos por el Cambio, en el cual estaba Silvia Los Penato y hizo mucha campaña Marcela Campagnoli, que es diputada nacional de la coalición cívica, que es el espacio del cual yo represento. Y ella misma, Marcela, estuvo en el 2019 acá en 9 de julio, hablando de ficha limpia, el cual lamentablemente no pudo ser aprobado porque no hubo el quórum necesario para tratarlo. Después en el 2021 se volvió a intentar que tome nuevamente estado parcelario y tampoco se consiguió, por lo cual este año tomó un poco la posta Cristian Ritondo, que es el jefe de la bancada de Juntos por el Cambio, como una especie de, bueno, ya que no se puede formar la ley, un poco municipalizarla y adaptarla a los municipios, una ficha limpia que ya no puede ser por las candidaturas, porque eso va en contra de la ley orgánica de las municipalidades. Uno no puede impedir que uno sea candidato desde el municipio, sino que necesita una ley superior. Entonces se buscó de adaptarla y para que sea factible en las municipalidades, de tener una ficha limpia para que no se pueda designar funcionarios a personas que tengan un proceso avanzado de denuncias contra la corrupción y que ya tengan una sentencia en la segunda instancia. ¿Por qué se habla de segunda instancia y no de condena firme? Porque lamentablemente los tiempos de la justicia en la Argentina son muy largos y la verdad si uno espera a que uno tenga la condena firme pueden pasar 10, 15, 20 Sí, sí, años. sí. Por eso se toma una segunda instancia y se aclara de que es una suspensión temporal, Claro. ¿no? Se lo suspende temporalmente de que pueda ejercer cualquier cargo público hasta tanto la justicia se expida por sí o por no ya en una etapa final. Si realmente es inocente, bueno, ahí puede sí ejercer un cargo público y si es culpable, por lo general ya cuando, cuando sale una sentencia de culpabilidad se deja explícito de que no puede, Claro, no puede exactamente. ejercer ningún tipo de cargo público. Y bueno, eso es lo que hemos tomado acá para 9 de julio y un poco en consonancia en lo que estamos viviendo y lo que nos hemos formado en el Consejo Deliberante mediante la ley Micaela, en los cuales tenemos una formación en el mes pasado. La verdad que nos ha ayudado un montón y ha sido una herramienta muy enriquecedora para nosotros, que lamentablemente hubo concejales que no la han cumplido, que no han asistido a las formaciones y la verdad que es una pena porque realmente a nosotros nos ha servido mucho, como es en este caso cuando uno hablaba en esta formación que nos decían, bueno, hay que darles perspectiva de género a los proyectos. Y en esto de darles perspectiva de género es que nosotros tomando esta ficha limpia para delitos de anticorrupción, hemos tomado esa perspectiva de género y hemos aplicado también poniendo, no solo para delitos en contra del fisco, sino también delitos que
que estén en concordancia con lo que es violencia de género. Sí, bien, hablábamos un poco de eso, ¿no? Es importante poner el tema en agenda y empezar a pensar en sanciones, digo, ¿no? Porque muchas veces vemos como personas que están denunciadas siguen ejerciendo, y no solamente en los cargos públicos, políticos, sino también en la vida cotidiana, el que, digo, es muy difícil ver que un policía le remuevan de su cargo, es muy difícil, digo, en muchos espacios, entonces como que la violencia de género, más allá de la denuncia, no tiene ningún peso después en la vida pública y política. Así que en este caso es importante. Sí, sí, más que nada es como decís vos, ponerlo en la agenda, es visibilizar una problemática que hay y no solo visibilizarla, sino también actuar en consecuencia. Creo que esto es un paso pero que hay que dar, pero que falta muchísimo trabajo en el área. Falta muchísimo trabajo y sobre todo trabajo sostenido en el tiempo, porque para actuar en consecuencia de la violencia de género lo que primero tiene que cambiar uno es la cabeza y cómo está construido su formación de tantos años, un poco cambiar esa cabeza y ver la problemática y actuar en consecuencia. Por eso hemos aplicado la violencia de género como para dar un paso y que esas personas, las cuales tanto en los delitos de anticorrupción como en violencia de género, estén imposibilitados de ser elegidos como funcionarios públicos. Totalmente. Así que este proyecto se está tratando, ¿cómo va a avanzar? Este proyecto fue presentado, si no me equivoco, el viernes de la semana pasada, jueves o viernes de la semana pasada, la verdad que no recuerdo bien la fecha, pero seguramente va a tomar estado parlamentario este jueves, por lo que luego de que tome estado parlamentario irá a la comisión pertinente para ser tratado. Así que bueno, buscaremos el consenso de las comisiones para darle curso al proyecto y que en las próximas sesiones sea aprobado. Totalmente. ¿En qué otras cuestiones está trabajando el bloque de concejales del PRO? Sí, PRO Coalición Cívica. Sí, PRO Coalición Cívica. Sí, sí. No, ahora hemos presentado un proyecto de pedido de informe al PAMI debido a una circunstancia que se está dando con la locación del PAMI. Ya que para los que no saben, el PAMI funciona en un local alquilado en la avenida Bedia, y de hace 2 años tiene alquilado un local en la avenida Mitre con la esquina de Santa Fe. Por eso un poco el pedido de informe para ver por qué se está pagando desde hace 2 años 2 alquileres, que bueno, no dejan de ser un uso del dinero del contribuyente. Por otro lado, también estamos trabajando en la modificación de la ley de la ordenanza de plusvalía, que es una ordenanza que está puesta en la fiscal impositiva del año 2009, que nunca se pudo aplicar porque no era del todo clara. Se modificó en el año 2016 y no se pudo aplicar por los porcentajes, y sobre todo no era claro de dónde se tomaban los porcentajes para aplicar las plusvalías. Cuando hablamos de plusvalía hablamos de una contribución por mejora que capta el Estado a aquellas personas con los loteos nuevos donde hay una intervención del Estado. Por ejemplo, una chacra de la cual no se podía lotear por una intervención del Estado, o un pedido, o una nueva zonificación del municipio, lo puede lotear. Entonces hay un incremento en el valor inmobiliario, por eso se pide una contribución al Estado, que es lo que estamos tratando de modificar, y sobre todo darle una herramienta al municipio para qué se va a hacer con el dinero que se recaude, generar nuevas tierras y mejorar los barrios ya existentes. Es una manera de paliar un poco el déficit habitacional que hay en 9 de julio. Totalmente, sí que, bueno, hemos tenido novedades en ese sentido, pero que es una de las cuestiones que por ahí más pesan, ¿no? Esta cuestión de la vivienda, la falta de viviendas para muchas familias, así que bueno, mientras más terreno disponible, más casas se van a hacer. Ni hablar, se está trabajando mucho, a veces es difícil del Estado, sobre todo el tema inmobiliario, porque cuando vos vas a acceder a una tierra, estás compitiendo contra los privados también, porque
Esto es oferta y demanda y no deja de ser un negocio para la inmobiliaria. Entonces, cuando el Estado va a buscar un terreno, lamentablemente no puede pagar más de lo que una tasación oficial y el privado sí, por lo cual se ha pasado también, y tenemos un caso muy concreto de cuando fue el tema del basural. Cuando se quiso modificar, hubo una tierra a la cual ya estaba casi acordado el precio y por un acuerdo por privados no se pudo acceder. Claro. Entonces es muy difícil para el Estado acceder tierra, sobre todo por la dificultad que tiene esta competencia con los privados. Pero se está trabajando mucho, ya se firmó un acuerdo la semana pasada para construir viviendas con una cooperativa. Se dieron más de 25 terrenos para Cáritas, para que Cáritas haga también viviendas en el nuevo loteo donde estaba la playa de camiones. Sí. Y se está trabajando también en comprar más tierra para más lotes. La verdad que eso es una política de Estado que ha tomado el intendente municipal Mariano Barroso para paliar un poco el déficit que lamentablemente cada vez más, porque no somos ajenos a la situación socioeconómica Total. nacional y provincial, y esto impacta el 9 de julio. Hoy, el 9 de julio, para poner un poco en números, hay más de 3.200 pedidos de lotes. Claro. Y hay muy poco acceso a la vivienda. Ahora se estaban por adjudicar una manzana más del ex matadero, pero falta muchísimo. Sí, muchísimo nada trabajo. alcanzan. Como que hay Como que políticas, del pero lado, digo como que... claro, como de nuestro lado vemos que se ha hecho mucho, porque se han construido casas, se han adjudicado muchísimos terrenos, pero la demanda es aún mayor. Claro. Estamos hablando de si nosotros se han adjudicado 300 lotes en el ex matadero, pero es el 1% del déficit que hay. Claro. Es muy poco, pero bueno, no por eso hay que seguir trabajando en el tema y sobre todo tener una política sostenida, que el intendente del día de mañana y el de dentro de 10 años y el de 15 años siga teniendo esa política de Estado de seguir generando lotes y viviendas, y la herramienta de la plusvalía es una herramienta que quedará para aquellas administraciones que vengan posteriores a nosotros para justamente comprar tierra y generar viviendas. Totalmente. Bueno, Fede, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, de nada, gracias a ustedes por la invitación y a disposición para cuando quieran hablar sobre temas del Consejo Deliberante, saben que estamos a disposición siempre. Así pasaba Federico Pirota, concejal de Juntos por el Cambio,